noches. Hace rato que no doy charlas sobre el tema, ni sobre ningún otro tema, porque este es mi tema. Y estoy viendo algunas cosas de la profesión, de la especialidad, que antes de empezar con la charla, que creo que va a estar relacionado con el enfoque que le quiero dar, les quiero contar como experiencia o como catarsis y compartirlo con ustedes. Me pasaron algunas cosas que me han hecho reflexionar. Hace rato que estaba reflexionando sobre el tema, pero siempre que viene alguien y pincha, uno por ahí reacciona nuevamente. Que es lo siguiente, leyendo notas en los medios de prensa sobre pitbull agresivos, que matan chicos, que la culpa del dueño, que es perro. Y se consultaron a varios especialistas que opinan sobre el tema. Cuando uno lee, los especialistas, sin dar nombres, hay adiestradores, hay psicólogos, un veterinario. Nada, es la realidad. Lo que uno quiere es una cosa, lo que sucede en la vida es otra. Pero viene un colega y me dice, che, Claudio, algo hay que hacer, no puede ser, los veterinarios tenemos que ser los referentes en comportamiento. Bueno, sí, lo que tiene que ser es una cosa. No, pero nosotros estamos formados para eso, somos profesionales. ¿Somos profesionales formados? Los veterinarios en general. ¿En dónde? Bueno, pero somos profesionales. Entonces digo, veamos una cosa. Si nosotros no podemos argumentar lo que decimos y solo por el hecho de ser profesionales nos montamos sobre eso y queremos ser referentes, la realidad es César Millán. No contra César Millán, el encantador de perros, que también los veterinarios en Estados Unidos están en contra de él. Pero de nuevo, en contra en la medida que ponemos, no charlamos, ni dialogamos, ni interactuamos, ni ponemos argumentos para decir determinadas cosas. Entonces, digo, esa realidad va a ser muy difícil cambiar. Empezó la profesión con un cierto peso hace años, y yo creo que lo he ido perdiendo. Pero es responsabilidad de los veterinarios, es responsabilidad de la profesión, de la formación. Y además, otro aspecto que veo yo es la ciencia. Uno dice, bueno, pues estamos en el campo científico. Y en comportamiento hay unas cosas que hay que tener en cuenta. En el campo científico, todo lo que se puede estudiar debe ser mensurable. Si no podemos medir, en la ciencia en cualquier orden, no hablo en la profesión veterinaria, todo debe ser medido. Yo me acuerdo que intenté hacer el doctorado, me decían, ¿qué vas a medir? Mirá, hay patrones de comportamiento, hay vínculos. No, medí algo, porque si no medís algo no podemos seguir avanzando. Un etólogo, médico, me dijo, ¿sabes qué pasa? La ciencia tiene el vértigo mensurativo. Todo tiene que ser medido. ¿Está mal? No. El tema es que si todo tiene que ser medido, lo que no es medido no existe. Para la ciencia. Y la ciencia occidental, tal como está encarada. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a tener en cuenta que tomamos determinadas cosas, determinados conceptos, desde el punto de vista académico, muy interesantes. Vamos a hablar de nosografía, vamos a hablar de patrones de comportamiento determinados. Y de nuevo, ¿a quién llama la gente? ¿Al entrenador? Porque el entrenador no va a dar una clase. Va a tratar de resolver un problema. ¿Lo puede resolver? Muchas veces no tiene formación, pero tiene experiencia. Bien o mal, la gente le cree. Y no tengo nada contra los entrenadores. El tema es que si nosotros no ocupamos un determinado lugar, la responsabilidad es nuestra. Y para ocupar un determinado lugar hay que tener argumentos para sostener lo que estamos diciendo y tratar de usar a la ciencia como parte básica de lo que estamos haciendo. Pero hay una cosa que es importantísima, que es arte. Comportamiento es ciencia y arte. De hecho, muchos van a decir, no, ¿ves? Por eso está fuera de decir, por eso no das charla, no te invitamos a dar charla, porque como esto es ciencia. Está perfecto. Para mí no. Entonces yo quiero transmitirlo a ustedes porque tengo que ser honesto, no tengo que ser políticamente correcto, académicamente correcto. Debo ser honesto con cómo yo trabajo, cómo yo encaro las cosas, y no sacar el yo en el sentido por cómo lo hago, sino en tratar de aportarles algo de mi conocimiento
¿Para qué? Para lograr poder, desde la clínica, en este caso, ver si hoy logro, o que pueda manejar algunas cosas que normalmente, si lo hacemos en forma muy estructurada, no la van a poder manejar. Por ejemplo, trastornos conductuales o neurológicos, ¿cómo reconocerlos? Eso es el título. Y yo me entusiasmé cuando me pasaron el título y dije, perfecto, va a ser algo práctico, tengo que hacer algo práctico. ¿Cómo reconocer los trastornos conductuales y los trastornos neurológicos? Con esta conversación que tuve con este colega y con estas digresiones que tuve recién con ustedes, empecé a ver el título. Y digo, ¿por qué trastornos conductuales o neurológicos? ¿También ese título? Yo creo que no. Sin echarle la culpa a nadie que haya puesto el título. Justamente para poder autocriticarnos y ver, aprender de lo que hacemos y ver si yo puedo mostrar un poquito esto que dije antes con hechos. Porque los trastornos conductuales pueden tener base neurológica o no. Entonces, en vez de decir trastornos conductuales o neurológicos, la realidad es que podríamos decir trastornos conductuales con base neurológica o sin base neurológica, ¿cómo reconocerlos? Y ya no es lo mismo. Pero es más, ¿trastornos conductuales o trastornos comportamentales? ¿Comportamiento y conducta es lo mismo? Claudio, ¿cómo preguntás eso? Estás en medio veterinario, son todos colegas. Está bien. Obviamente si alguien fuese a dar cuadros de hipertermia en el perro y le preguntase a usted cuál es la temperatura corporal normal de un perro, creo que por lo menos sería no digo una falta de respeto, pero una ironía tratar de buscar y generar una situación de discusión. Porque todo el mundo sabría la temperatura corporal de un perro. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre comportamiento y conducta? Cri-cri. Y es la lógica. Si no hay, entonces, ¿cuál es la diferencia? Comportamiento es una serie de actos motores que cumplen una función. Conducta implica intencionalidad. Entonces, si empezamos a diagramar, ya empezamos a hacer disquisiciones, ya empezamos a hacer disquisiciones con el título. ¿Qué es lo que yo quiero generar? Un poquito de esta conversación. Vamos a hablar de trastornos. Entonces yo podría decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los trastornos comportamentales que tienen una causa neurológica? Y empezar a decir, por ejemplo, el síndrome disociativo que está en tal raza de perro, por ejemplo, que presenta, ¿verdad? Sería académicamente y políticamente correcto. Pero en una charla de 2 horas, donde no hay formación en comportamiento, ¿para qué me serviría a ustedes? Y dije, ¿hago eso? No. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a hablar sobre trastornos de comportamiento. ¿Pero qué son trastornos de comportamiento? Y yo digo, espera, ¿cómo hablar de trastorno de comportamiento si no hablo de comportamiento normal? No puedo hablar de un problema, de un comportamiento problemático si no sé cuál es el comportamiento normal. Y entonces tengo que saber definir el comportamiento normal. Porque si no hablo de un trastorno de comportamiento y no sé de qué estoy hablando. Comportamiento normal son patrones de comportamiento típicos de la especie que son realizados en situaciones apropiadas y cuya función principal es la adaptabilidad al medio. Yo le diría, si quieren escribir, escriban, pero se van a volver un poco y no van a... La idea es mostrarles un poco este enfoque de tratar de ver, no específicamente entender que es el comportamiento normal y mañana acordarse cuál es la definición, sino empezar a ver que el comportamiento animal tiene una profundidad tal que escapa muchas veces a cosas a enfoques superficiales y que tenemos que ir desde el principio. Después vamos a ver si puedo lograr salir de la parte teórica y ir a la parte práctica concreta para que puedan aplicar en la clínica. Ese es el desafío, si puedo lograrlo, no lo sé. Pero fíjense, típicos de la especie que sean realizados en situaciones apropiadas. Estamos hablando de situaciones apropiadas, o sea, patrones típicos en situaciones apropiadas. Y muchas veces hay patrones de comportamiento que son normales, pero las situaciones no son las apropiadas.
Entonces, nosotros creemos que el perro tiene un trastorno, o el gato, un trastorno de conducta, cuando en realidad se está adaptando a una determinada situación que no le es apropiada y se adapta como puede, cuando en realidad el problema está en la situación no apropiada. Pero los comportamientos básicamente normales son comportamientos plásticos, son comportamientos adaptativos. Esa es la característica básica de un comportamiento normal, la adaptabilidad al medio. Comportamiento anormal, comportamiento mal adaptativo o no típico de la especie, que suele ser contraproducente para el propio animal. Patología comportamental. Podemos usarla como sinónimo de comportamiento anormal, podría ser comportamiento con componentes psicobiológicos, humor, emoción, cognición, percepción, actividades autonómicas, que ha perdido su capacidad adaptativa. O sea, todos los comportamientos que pierden su capacidad adaptativa por una razón o por otra se transforman en comportamientos anormales. Insisto, pero tengamos en cuenta la situación en la cual se desarrolla ese comportamiento. Situación de conflicto. Un término que habitualmente yo no lo veo, pero que para mí es muy importante. Es cualquier hecho o circunstancia que altere un estado ideal de armonía entre las condiciones propias del animal y los elementos del entorno. Muchos problemas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto. ¿Por qué? En el caso de los perros son animales sociales. Entonces, viven en grupo, el comportamiento de un individuo influye en el comportamiento del otro. Y si se genera una situación de conflicto, se altera una circunstancia en un determinado ambiente, puede aparecer un problema de comportamiento. ¿Trastorno de comportamiento es una patología? No, no necesariamente. Porque que yo sepa, no viene el perro a consultar por un problema, ni viene el dueño del perro a decir: mi perro presenta una patología comportamental que yo quiero que usted, doctor, diagnostique. Dice: mi perro me está volviendo loco. O sea, tiene un comportamiento, trastorno de comportamiento es un comportamiento indeseable para el dueño, porque el que consulta es el dueño, que puede generarse en un comportamiento anormal del animal, o bien un comportamiento normal que de acuerdo a las circunstancias expresa o no una situación de conflicto. O sea, en un trastorno de comportamiento puede haber comportamientos normales pero indeseables, normales, puede haber anormales, puede haber de todo tipo de comportamiento de causas. El trastorno de comportamiento es, insisto, un problema que plantea el dueño a través del perro, a través de él sobre el perro o gato. Y la idea es que nosotros, conociendo el comportamiento normal, podemos empezar a entender si hay situación de conflicto y si hay patología real comportamental del perro. Si el problema está en el dueño, si el problema está en el perro, si el problema está en ambos. Porque yo en general escucho a muchos colegas que me dicen: el problema de todos los perros y gatos son los dueños. ¿Es así? Hay mucha influencia del humano en el comportamiento de los animales. Pero cuidado con decir que todo perro o gato que no se comporta bien es porque está mal educado. Eso es una falacia. Un trastorno de comportamiento puede ser en realidad un comportamiento normal. El veterinario debe conocer el comportamiento normal de la especie, eso es clave. Cuando alguien dice: vienen con un cachorrito de perro de 3 meses, el mismo tengo el brazo, está cambiando los días, es normal. Por eso muere. Le quedó. Cuando viene al año y el perro es agresivo, nadie se acuerda de que a los 3 meses nadie le enseñó a ese perro autocontrol, la inhibición de la mordida. Y entonces dice: no, este perro es peligroso, presenta un comportamiento patológico. Ok, ¿cómo empezó? Si conocemos el comportamiento normal, no vamos a decir nunca a los dueños que cuando muestran un brazo todo mordisqueado por un cachorro de 3 meses, que se tranquila, que ya se le va a pasar. No vamos a decir eso. Si decimos eso, estamos cometiendo un error nosotros, por no conocer el comportamiento normal, por no conocer, por ejemplo, lo que se llaman autocontrol, inhibición de la mordida. Los propietarios consultan por trastorno de comportamiento y no por patologías comportamentales, que es lo que estaba hablando recién. Y esto es algo importante.
las patologías comportamentales pueden no ser motivo de consulta. En una entrevista, un ovejo alemán se persigue la cola. Me llama por agresión. Y eso, no juega. ¿Cómo juega? Eso es un comportamiento anormal. Pero al dueño no le llama la atención. Por eso nunca hubiese consultado. Salvo que hubiese mutilación. Y entonces ahí sí. Un animal con una patología comportamental padece un sufrimiento. Y esto es importante saberlo. Porque esto es lo que le debe comunicar el profesional al dueño del animal. Bueno, lo que faltaba. Yo les pregunto a ustedes qué es un perro. Pastor de Brie con Rhodesia. ¿Qué es un perro? Insultos pueden ser, pero por favor, al final. Una mascota, un compañero. Una mascota, un compañero. Bien. Un paciente. Un paciente. Bien. Me pongo en el otro lado. No, qué mascota, paciente. Es lo que tengo en el fondo atado para que me cuide la casa. Lo suelto de noche. Estos veterinarios que mascota, paciente. ¿Qué le contestaba? Viene un matrimonio con un cachorrito. Mire, doctora, mire el bebé, nuestro bebé, nuestro hijo. ¿Qué le contestaba? Eso es lo que significa para la persona un perro. Para el mío, bueno, ¿qué hago? Algunas cosas básicas. El comportamiento social, que es el comportamiento básico del perro en este caso, porque después podría hablar de gato, pero bueno, sería larguísimo. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, el perro, con algunos trastornos del comportamiento del perro, les anticipo cuál, que quiero hablar sobre, para cómo de reconocer los trastornos que tienen base orgánica y eventualmente neurológica y base no orgánica. Voy a referir a un tema que es la agresión para poder tomarlo como ejemplo. Y para eso tenemos que hablar del comportamiento social del perro. Vive en grupo, manada, jauría, familia. Y es una sociedad jerárquica, que también se está cuestionando ahora. Pero bueno, porque normalmente la jerarquía se transforma como el dominante. Yo voy a gente que me dice, no, a mí ya me dijeron, el problema de mi perro es que es un perro alfa. ¿Cómo? Sí, porque él es alfa. ¿Nació alfa? Sí, a mí me dijeron que este perro nació alfa. Mire, en una estructura jerárquica, para haber un alfa debe haber un beta, porque un individuo solo no es alfa. Yo al dueño de una empresa, que es en su empresa, es alfa, lo llevo a otra empresa y se acabó el alfa. Y entonces, alfa, nació alfa, es así es el perro. No necesariamente. No necesariamente no. Puede haber perros con tendencia a la dominancia y puede haber perros con tendencia a la sumisión, sí, pero también depende del contexto en el cual se desarrolla. Bueno, ¿por qué ponemos liderazgo? ¿Por qué pongo liderazgo o dominancia? Es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros cuando hablamos de dominancia, ya estamos incluso culturalmente, tenemos en cuenta esto. Dominancia es yo mando, él obedece. ¿Quién domina en la casa? El perro, dice. ¿Y hay conflictos? Sí, entonces no domina el perro. Porque si el perro realmente dominase, no habría conflicto. No sé si se entiende. Si yo domino algo, no hay conflicto. Si nadie me domina a mí, no hay conflicto. Ahora, si nadie domina nada, y es dominio, yo mando, vos obedeces, eso en algunas situaciones. Pero no en toda la convivencia, no es ese tipo de convivencia a la que se apunta. La ley del garrote, no, es la que se usó años, los administradores hace muchos años, incluso los veterinarios, yo me acuerdo de hacer los veterinarios, cuando un perro le subía la camisa, se portaba mal, ¡pah! Listo, se acabó el problema, y la gente decía, está bien, hoy alguien hace eso con su perro, y un veterinario hacía eso con el perro y la gente no viene más. ¿Ok? Entonces, esto del dominio sobre el animal es un concepto, pero hay dos situaciones que son netamente diferentes. Que son situaciones de armonía y situaciones de tensión. En la convivencia con los animales,
con perros. No todas son situaciones de tensión donde alguien tiene que dominar. En situaciones de tensión es real que alguien tiene que dominar. Pero el gran porcentaje, la gran mayoría de situaciones, son situaciones de armonía. Donde ahí sí hay un líder y un dependiente, que no es lo mismo. Piensen en la palabra líder, no suena igual que dominante. Bien, pero no suena igual y lo mismo o no es lo mismo. No, no es lo mismo. No suena igual, no suena igual porque no es lo mismo. Podemos hablar de todas las posturas de un perro para liderar y cómo se maneja un perro líder. Que es una cosa más simple, ¿no? Un poco de humor, la vida es demasiado importante como para tomársela en serio. ¿Quién saca a pasear el perro? ¿Quién sale primero? ¿Quién sube el ascensor primero? ¿Quién sale primero del edificio? El perro. No, pero él va a este arbolito, él siempre va a ese arbolito porque ese arbolito hace pis ahí. Siempre me lleva ahí. ¿Usted saca a pasear al perro? ¿O el perro sale con usted? No, yo le digo, vamos a pasear, o sea, se pone loco, no le puedo poner la correa. Y nadie presta atención. Dicen, bueno, no hace falta que lo adhiezca. Hace falta que el dueño tenga el concepto de lo que significa eso. Le encanta subir a la cama, que le rasque la pancita. Y nosotros creemos que eso es irrelevante. No es irrelevante. Hay perros que, yo digo siempre, le doy la llave de la casa y el perro me la devuelve. Hay perros que yo le digo, la llave de la casa es mía, y el perro mira y dice, cuídala porque yo voy por ella. Es decir, nosotros dormimos en la cama con el perro, no hay ningún problema, ¿no? Para el humano no, para el perro menos, hasta que hay un problema en el comportamiento del perro, como por ejemplo, que este buen hombre se baje de la cama una noche a querer tomarse, a ir al baño, a querer tomarse una Coca-Cola, un vaso de whisky, y cuando quiere ingresar a la habitación y no prender la luz para no molestar a su esposa, sienta, dice, ¿qué te pasa, loco? El problema es si ese perro duerme en la cama con los dueños, o esa gente duerme en la cucha del perro, en el concepto del perro. Entonces, ¿puede no pasar nada? No, cuando estamos en la cama no pasa nada, el perro se sube. Y cuando el perro está en la cama y usted quiere subir, ahí es el problema. Yo compartía la comida con mi perro, me encanta. Hasta que él decidió no compartirla más. Primero empieza que roba algo, nadie le presta atención, pero después nadie se puede acercar cuando el perro está comiendo. Cuando ustedes están comiendo es insoportable. Por todo esto que empieza a generar situaciones que nadie le presta demasiada atención, y después le echamos la culpa al dueño, obviamente, que una cosa es ser responsable y otra cosa es ser culpable, pueden generar conflictos en la convivencia con animales. Bien. Hay muchos periodos en el comportamiento, en el desarrollo social del perro, en el desarrollo del perro. Podemos hablar del periodo prenatal, podemos hablar del periodo neonatal, podemos hablar del periodo de transición, podemos hablar del periodo juvenil, pero no voy a hablar de todo esto. Puse el periodo de socialización, que es el periodo que va entre las 4 semanas de vida y 12 y 16 semanas de vida en el desarrollo de un perro. Todo esto ocurre. Miren todo lo que ocurre entre las 4 semanas y las 12 y 16 semanas de vida. Lo que llamamos estabilización selectiva, autocontrol, comunicación, jerarquización, aprendizaje estable, impronta del temor, desapego. Todo eso ocurre en un periodo sensible. No digo periodo crítico, pero sí al menos periodo sensible. 4 a 12, 16 semanas. Y nosotros yo muchas veces voy a ver perros que me dicen los dueños con problemas de fobia o de agresión, ¿a qué edad lo saco a la calle? Y cuando me dejó el veterinario, cuando terminó el plan de vacunación. Y podemos hablar, si quieren después lo hablamos, ¿qué sustento tiene real eso que estamos haciendo? ¿Es correcto? O sea, ¿garantizamos que el animal no se enferme si sale? Perdón, si no sale, no. ¿Y si sale garantizamos que se enferme? No. ¿Cuánta diferencia hay? No mucha. Yo voy a, y uno puede decir, ¿con qué argumentos? Si después lo quieren, se los doy. Pero todo esto ocurre en ese periodo. La estabilización selectiva es, hay un fenómeno de neurogénesis y sinaptogénesis
en el perro, en el periodo prenatal y neonatal, y en este periodo está lo que se llama estabilización selectiva, es que todas las sinapsis que no fueron estimuladas en este periodo se van perdiendo. Y por eso cuando un perro no correctamente estimulado y sale a la calle a los 5 o 6 meses, puede, no necesariamente va, pero puede empezar a mostrar comportamientos fóbicos o de miedo. Porque no hay lo que se llama homeostasis sensorial, que es la consecuencia de una estabilización selectiva adecuada. La sinapsis permanece en el animal, todos los estímulos que recibió, que van a ser parte de su entorno, son tomados por el animal como algo normal. Si yo dejo un perro hasta los 5 meses, me dentro de un departamento donde el dueño vive en la calle Junín y Santa Fe, y a los 4 o 5 meses lo saquen a la calle, y ve colectivo, gente por todos lados, tiene lo que se puede presentar lo que se llama un desequilibrio sensorial. Homeostasis sensorial, cuanto más frecuentemente ha sido encontrado un estímulo durante el desarrollo, más puede ser presentado luego con una elevada intensidad. El estímulo es normal para el animal. Todos los fuerzas de seguridad que trabajan con perros saben que al perro hay que estimularlo desde muy cachorrito. Todos estos perros que vemos en los rescates en los terremotos, que vemos con la fuerza de seguridad, son perros que tienen mucho trabajo estimulados desde muy pequeños. Desequilibrio sensorial. Un nuevo estímulo, cualquiera sea su intensidad, recibido por primera vez después del periodo crítico, engendra sistemáticamente el miedo. El estímulo es normal para el animal. Uno saca un cachorrito de 5 meses de una bolsa de basura y el perro se va para atrás muchas veces. Dice, es una bolsa de basura, ¿no sabes lo que es? Vení, que no te pasa nada, ¿qué haces? Tira y lo quiero obligar. Otra cosa que sucede en este periodo son los autocontroles. Cuando hablamos de un comportamiento, antes dije que es un conjunto de actos motores que cumplen una función, sabemos que un comportamiento tiene fases. Hay una fase apetitiva, un acto consumatorio y una fase de estabilización. Todo comportamiento normal tiene una secuencia. No aparece de golpe. Ahora, en un conflicto agresivo, en la fase apetitiva, que llamamos también rituales, pueden ser mirada fija, puede ser gruñir, puede ser postura corporal erguida con la cola elevada. Un perro presenta todo eso y nadie va a decir que presenta agresión. Entonces, cuando yo le pregunto a agresión, digo, cuando yo voy a veces a preguntarle, ¿de cuándo sucede esto? La semana pasada empezó. ¿Y antes? No, antes no. Bueno, antes gruñía, pero eso como cualquier perro. No como cualquier perro. Bueno, porque no le gusta, a veces se pone el mal humor, se sube el sillón, lo quiere bajar, no le gusta. Fase adquisitiva es eso, acto consumatorio es morder, en el caso de la agresión, fase de estabilización y señal de parada es cuando termina el comportamiento y el perro toma un comportamiento determinado, que después vamos a ver que también puede ser un signo de anormalidad, nos puede mostrar una normalidad de acuerdo a cómo se desarrolla eso, por eso pongo estos términos ahora, que de nuevo no importan finalmente para profundizarlos, porque nos llevaría mucho tiempo, pero no, ¿sabe qué? Mi perro me muerde y después viene y me lame. Me pide disculpas. Lamer la herida luego de una agresión, dependiendo de las circunstancias, es un refuerzo de la dominancia. Puede ser, puede no serlo también, pero pedido de disculpa, no. Mordisco inhibido. Los cachorros tienen que aprender a inhibir la mordida. Y la madre les enseña a inhibir la mordida. ¿Cuándo? Cuando pasa del periodo de donde ella tiene extremos cuidados al periodo de integración a la jauría. La madre no deja que nadie se acerque a los cachorros al principio, me hablo de la naturaleza, cuando recién nacen. Después esos cachorros van a ir al grupo. Y es en ese grupo de reglas. Y lo primero que hay que aprender es a inhibir la mordida. Y la mordida la madre se la empieza a enseñar a los cachorros. ¿Cuándo? Los cachorros empiezan a morder los pezones con fuerza. Entonces tienen que aprender a inhibir la mordida. Y ese es el momento en el cual la gente normalmente en la sociedad adopta al cachorro. Y lo que hace es lo contrario. Cuando la madre le empieza a poner reglas, el humano es cuando lo adopta y empieza a no ponerle reglas. Donde el vínculo emocional permite todo.
Y es muy importante que un cachorro aprenda a inhibir su mordida. No es lo mismo morder un mueble. Un mueble, aunque al dueño no le guste, ok, es una madera. El mueble es, como digo yo, decimos, es algo lo que significa para nosotros. El perro en el campo agarra un tronco y no le va a decir nada, pero si me rompe el mueble, para morder el mueble con la dentición es una cosa, pero morder los brazos, los pies de uno, es otra. La consulta comportamental, esto es otra cosa que quiero mostrar porque cuando uno quiere diferenciar problemas tiene que saber cómo encara un enfoque del comportamiento. Y si bien en la clínica la anamnesis es clave para cualquier consulta clínica, pero después está la realización del perro y lo que va a dar los parámetros de expresión del perro. En cambio, en consulta comportamental, por el gato, tenemos un cliente que es el propietario, ok, un paciente que es el animal, pero un vínculo propietario-animal que no hay que dejar de lado porque eso nos da muchísimas pautas. Y más si uno no atiende a domicilio. Porque en la clínica viene el dueño con el perro, hola, buenas tardes. El perro con una correa, el perro tiene un determinado comportamiento. Entren a la casa y vamos a ver cómo se comporta. Muchos colegas, amigos, dicen, este dueño, mira, viene el perro, si el dueño me dice así, se quiso masticar toda la familia, viene acá y es un tonto, el problema del dueño. Vos en tu clínica, entra cualquiera, no digo en la situación social que vivimos, entra cualquiera, vos sos el dueño de la clínica. Anda a otro lado, ¿te vas a comportar igual? No. Pensá en un chico, bueno, no me compares un chico con un perro, dejemos de lado esa porque podemos entrar a analizarlo. Un chico, ¿qué dice la madre en la casa? Es insoportable, va al colegio y se porta de bien. ¿Eso es casualidad? No. Hay componentes, un montón de componentes comportamentales que están influyendo. Y que está dado por los vínculos. ¿Cómo se presentan los comportamientos? De nuevo, viene el dueño a decir, yo le vengo a presentar un trastorno, mi perro presenta una patología comportamental, doctor, yo necesito que me haga un diagnóstico si tiene un componente neurológico, tiene un componente comportamental, o veo un neurólogo. No. Y si el comportamiento es aceptable y es normal, eso no va a consultar nada. Para ese, un comportamiento aceptable y normal es armonía. Nadie consulta por naturaleza. Pero puede haber un comportamiento no aceptable para el dueño y normal para el animal. Rotura de plantas. Y rotura de plantas pueden ser por diferentes razones y puede haber un componente ansioso, pero puse un ejemplo. Puede haber un comportamiento aceptable para el dueño. Para el animal es normal en conflicto. Pero el dueño no consulta. Cuando él se sienta en el sillón, yo no me puedo sentar, pero bueno, es el sillón de él. ¿Y usted qué hace? Ah, me agarra una silla y me pongo al lado. No consulta por eso. ¿Es normal el conflicto o es anormal? Eso solo. Si yo tomo el signo ese, que es, mi perro se porta, no me trae problema, pero cuando está en el sillón, me gruñe, si yo me acerco, tan simple nunca es, pero digámoslo, pongámoslo como ejemplo, eso es normal el conflicto. ¿Por qué? Porque el perro tiene prerrogativas que le ha dado el dueño en una estructura jerárquica. ¿Y el dueño por qué lo hace? Por amor. ¿Qué espera? Que el perro se lo retribuya. Y el perro lo que hace es, si yo tengo derecho a sentarme acá, lo importante soy yo. No aceptable y normal el conflicto, bueno, ahí por esto también puede hacer, el ejemplo es el mismo, porque puede ser aceptable o no para el dueño. Fíjense que acá importa la percepción del dueño en lo que va a transmitirles a ustedes. Entonces, uno debería indagar cuando está atendiendo un paciente, porque si es no aceptable va a consultar, pero si es aceptable no va a consultar y nunca se van a enterar. Hasta que ese comportamiento se agrave, y ahí se van a enterar. Aceptable y anormal. Agresión instrumentalizada. Agresión instrumentalizada es una agresión que es una agresión patológica. No tiene la secuencia normal. La agresión instrumentalizada es cuando perdió la fase apetitiva, perdió la señal de parada. Muerde y no suelta, dice el dueño. Si no se lo saco de encima, no lo suelta. Perdón, porque esa fase no hay señal de parada. Instrumentalizada es gruñe, no. A veces hacemos algo y de repente nos muerde. Ahí tengo que estar prestando atención que no es un comportamiento normal.
Perdón, puse aceptable. Porque a veces el dueño dice que está de mal humor. Paso caminando, está descansando y veo que a veces está cansado. Entonces yo paso caminando por al lado, no lo voy a tocar, pero sale y me ataca. Lo hacía y no consulta por eso. De nuevo, si lo ataca, si le produce un daño, sí va a consultar. Pero si empieza con actitudes simples, no va a consultar. Y no aceptable y anormal, agresión impredecible. Ahí sí. Principales causas de los trastornos de comportamiento. Genética, podemos hablar un montón de esto, pero digamos, puede haber causas genéticas. Crianza inadecuada durante los periodos sensibles, criar ese periodo de socialización, criada en un medio hipo o hiperestimulante puede generar problemas de comportamiento, manejo inadecuado durante la convivencia y causas orgánicas. Ahí vamos apuntando un poco a esto. Nosotros tenemos que saber que hay problemas hormonales, causas neurológicas que pueden influir en problemas de comportamiento o producirlos. Si viene un problema de comportamiento o un comportamiento normal, generalmente nunca es unicausal, es multifactorial. Y voy a poner como ejemplo la agresión, para ver de todo esto que estoy diciendo, porque hasta ahora uno me dice, bueno, ¿y cómo lo detectamos? No hablaste de la práctica, de la cosa, y cómo, no entiendo cómo desde la clínica puedo empezar a pensar si estamos hablando de un problema de comportamiento con base neurológica o no, con base orgánica o no. Es correcto, todavía no llegó ese momento. Pero quiero mostrarles todo un bagaje previo para que puedan darse cuenta la profundidad que puede haber en el análisis de un trastorno de comportamiento. Tendríamos que definir la agresión, puede ser un comportamiento ofensivo, defensivo, apropiado. Ese es un perro que está por agresión. Miren la comisura labial, miren las orejas, miren las pupilas. No es lo mismo. Tiene miedo. Bien, es una posibilidad. No, perfecto, pero está perfecto, porque es justito, exactamente. Esto puede ser un perro que está, a ver, acorralado, Inseguro también. inseguro, claramente, perfecto, Igual también está agresivo, ¿o no? claramente. O sea, se está defendiendo probablemente. Probablemente. Es interesante este enfoque. Este perro y está muy bien, porque por suerte hay reacción que este perro tiene miedo, y clásicamente este perro tiene miedo. ¿Seguro? Sí, mira. Midriasis, orejas para atrás. Se está preparando para Está pelear. agachado. Las pone para atrás porque se está preparando para pelear, ¿sí? Pues la cuida para la oreja para que no se la muerda. Es posible también que este perro haya venido avanza, este perro está con la correa, ¿no? Avanza y en el momento del ataque tira las orejas para atrás y es donde pega el salto. Y este perro puede estar en ese momento, podría estar en ese momento. Puede estar acorralado también. También, por eso te digo, exactamente. Es decir, clásicamente hay una postura, hay miedo y hay agresión. Pero también puede ser que el perro en el momento del ataque, si la foto fuese sacada en el instante previo a que se está por lanzar, el perro va a poder hacer eso. ¿Qué hacemos con los perros con la agresión habitualmente? Yo te digo, no sé qué hacen ustedes, lo que digo lo que vi muy generalmente en este enfoque, el comportamiento, un poco en esta casuística, pero tal vez haya cambiado en este último tiempo. Estoy más viejo, menos contacto con los colegas y por ahí la cosa cambió. Pero mucho tiempo fue. El perro muere y le hace una observación tierra. Y se va al Pasteur, un organismo nacional, observación terrárica, 10 días a la casa. Una vez una persona me dijo, ¿pero cómo puede ser que hagan eso? Y bueno, es lo que hacen. A ver, si yo voy al médico y le digo, doctor, me duele el brazo muchísimo. A ver, vamos a hacer una plan. Usted no tiene fractura, vaya tranquilo. Y me dice eso, yo no vuelvo más. Porque a mí me sigue doliendo el brazo. Es decir,
decir que un perro no tiene rabia y terminar ahí, claro que es muy importante saber que no tiene rabia. Es debido a muerte. Pero decir no tiene rabia y se acabó el problema, estamos en un serio problema. Bueno, lo castramos. El macho lo castramos y ya está, castrelo. Doctor, hace 3 meses que lo castré. Y sí, igual. No, que todavía no bajaron las hormonas, sabe que todavía las hormonas, hasta que desaparecen de sangre, entonces testosterona, espera un poco más. ¿Cuánto tarda la testosterona en metabolizarse y no tener valores casi detectables? Sí, porque están las adrenales, pero en sangre después de la castración. ¿Saben? 1 o 2 días. 8 horas, 12 horas, 24, pero no más. No 3 meses después. Lo cual es real que muchos perros después de 3 meses cambian, pero no es porque en ese momento tenían testosterona. Pues lo mandamos al campo. No, si nació no se puede mandar al campo. Si morís una vez, 2 veces, 3 veces, mandan al campo. La persona se lo queda, entonces después dice, bueno, eutanasia. Tenemos que ver el problema en forma distinta. En los primeros signos de agresión podemos tener en cuenta qué está pasando. Debemos actuar diferente. Bueno. Está jugando, no pasa nada. Muerde a alguien que pasa, no pasa nada. Bueno, es con la comida, no pasa nada. Bueno, ya la cosa se me complicó con la comida. Ahora con el veterinario. ¿Y ahora qué hago? Prevención, diagnóstico, tratamiento. Prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. ¿Estamos hablando de agresión o estamos viendo problemas? Claudio, el título de la charla de hoy no era eso. Era cómo diferenciar trastornos de comportamiento de base orgánica o con neurológica con los que no. Pero ¿cómo hago para poder llegar a eso si no empezamos a entender la complejidad que tienen todos los comportamientos? Agresión, genética o ambiente. Toda una discusión. Fisiológica o patológica, otra. Puede ser genética, puede ser ambiental, puede ser componente fisiológico, puede haber componente patológico. Pero miren, ¿es un comportamiento reactivo en generar la agresión? Si lo es una influencia ambiental. Hay muchas veces influencia de la impulsividad del perro. Ahí hay componente genético, potencialmente hormonal en los machos. La testosterona es una hormona que facilita la impulsividad y muchas veces un déficit de serotonina. Patología del desarrollo, componente ambiental. Me refiero a la patología del desarrollo social, para los perros que son criados en ambiente hipoestimulado. Comportamiento adaptativo, componente ambiental, como el perro que está en el sillón y le gruñe al dueño. Patologías adquiridas o patologías orgánicas, que pueden tener componente genético o sedativo. Miren, el control fisiológico del sistema de agresión por el sistema nervioso central. De nuevo, muchos factores, muchos sustratos están influyendo en este comportamiento, desde el sistema límbico al hipotálamo y la corteza. La corteza normalmente actúa como inhibitoria. La corteza normalmente inhibe las sustancias subcorticales neurales. Salvo que el perro sea estimulado en la agresión y ahí aprende, su corteza está generando otro comportamiento. Pero naturalmente el corte es el que nosotros, los humanos, tenemos más desarrollado y el que nos permite inhibir un montón de cosas cuando en una discusión diría, yo te lo mataría. Pero no. La corteza dice no. O sea, haciéndolo muy simple. Control fisiológico, el sistema endocrino, los esteroides sexuales, juegan un papel importante en el desarrollo de la agresión jerárquica, territorial e irritable. En eso juega un papel importante. Pero durante la pubertad, y son secundarios en el adulto maduro. Castrar a un perro antes de la pubertad es una cosa, castrarlo a los 3 años es otra. Y si no tengo un diagnóstico, causas predisponentes, de nuevo, podemos seguir hablando más y más. Datos estadísticos. Miren, para colmo, ahora tenemos, no ahora, desde ese tiempo, tenemos los enfoques que hacemos que hay en la agresión. Entonces tenemos la escuela anglosajona, con base en Estados Unidos, que describe o clasifica, mejor dicho, a la agresión, hace una clasificación descriptiva y tenemos todo el tipo de agresión. Muchas.
Y por causas médicas, neurológicas, epilepsia, hidrocefalia, lapso mental, desbalance hormonal, puede tener beneficio. Pero si por si esto fuera poco, tenemos la escuela latina, que critica a la anglosajona, porque dice que es descriptiva. Entonces habla de problemas con otra entidad, con problemas que le da un enfoque nosográfico, una clasificación nosográfica, muy interesante. Entonces ya no habla de agresión portal, sino que habla de sociopatía, síndrome de privación sensorial, disocialización primaria, etcétera. ¿Qué sería nosográfico? Es catalogar a la enfermedad con una etiología, una patogenia, un desarrollo, y poder tomar un conjunto de signos y síntomas que van llevando a una entidad nosográfica, una entidad patológica. Es decir, que por ejemplo, si bien la escuela anglosajona te va a hablar de agresión por temor, va a hablar de síntomas. Acá no vas a ver esto. O por ejemplo, agresión jerárquica, y te va a decir la agresión jerárquica es por una agresión en la cual están alteradas las jerarquías dentro del grupo y el perro actúa por dominancia, por ejemplo, para hacerlo muy simple. Acá te van a hablar de sociopatía, donde la agresión jerárquica es un síntoma de otros, es un síntoma dentro de ese cuadro. Entonces van a decir sociopatía en estadio 1, que tiene tal cosa, la agresión de tal tipo, sociopatía en estadio 2, ya no habla del síntoma, no describe el síntoma, sino habla de una entidad nosográfica, una enfermedad. O una entidad, tampoco necesariamente una enfermedad, dicho en términos de anormalidad, pero en general sí, desde el punto de vista del enfoque como absolutamente o principalmente patológico. Acá hablo de agresión irritable, agresión que resulta de una baja del umbral que origina los episodios agresivos. Fíjense, situaciones de una baja del umbral es que un perro empieza a reaccionar con agresividad ante estímulos cada vez más pequeños o de menos intensidad. Situaciones de conflicto, estrés, dolor agudo o crónico pueden ser causa de dicha disminución del umbral y facilitar la manifestación de los episodios agresivos. En toda agresión irritable resulta de vital importancia una evaluación pormenorizada a fin de descartar una causa orgánica subyacente. Porque, vean lo que puse acá, estímulos recargadores. ¿Qué son estímulos recargadores? Son estímulos que se van repitiendo, que originalmente no producen una manifestación no estimulan un comportamiento agresivo, pero a lo largo del tiempo, si se repiten y se repiten y se repiten, pueden producir un comportamiento agresivo anómalo. Por ejemplo, los chicos que gatean. El chico gatea, el perro se corre. El chico lo busca y el perro se corre. El chico lo busca y el perro se corre. El chico lo busca y el perro le gruñe. El chico lo busca y el perro le gruñe. Y un día, el chico lo busca y el perro lo ataca. El padre dice, lo atacó de golpe. No. Perdón, sí, en ese momento. Pero hubo un montón de señales que nadie vio. Entonces uno dice, no, tiene una agresión instrumentalizada, puede tener un problema neurológico. Sí puede ser. Pero hay que ver cómo se desarrolla todo ¿El eso. perro se sentía agredido? Ahí bien, buena pregunta. Dice, si mi hijo no le hace nada, mi hijo se acerca solamente. Un perro con un problema de socialización. Por ejemplo, puede haber un perro con un problema de socialización en el cual teme a un bebé. Un problema de socialización hacia los chicos. Un chico cuando gatea, un perro que está acostumbrado a estar con chicos que camina, un niño que gatea, para el perro puede no ser un chico. Y puede ser una presa. O puede ser un peligro. ¿Qué le va a hacer el niño al perro? El niño no le va a hacer nada al perro. Pero el perro se siente muy seguro con la presencia de ese niño. Y que el padre asume que el perro tiene que bajarse cualquier cosa, y además vive en un departamento. ¿Qué hace el perro? Evita, y a veces se come. Yo eso he hecho, vi matar no un chico, por suerte nunca vi, perro de ese tipo, pero sí un cachorro. Un labrador que mató a un cachorro. Y todo el mundo le decía que era un perro anormal. Y aparte la mujer iba a quedar embarazada. Estaba embarazada y el perro se tenía que ir.
Se va a hacer largo, pero después le puedo decir, es el perro demostrador, es irritable. Fue, lo voy a decir ahora, trajeron un cachorrito a un departamento, un perro con un labrador, no tenía mayores problemas con los perros ni con la gente, mayores problemas. Pues no, con ciertos perros sí, en la calle, a veces. ¿Y qué hizo? No, yo traje el cachorrito. El cachorrito no quería jugar. Y el perro no quería jugar. Se iba, un perro adulto. Y yo le decía, yo digo, bueno, ya se van a acostumbrar, ya se van a acostumbrar. ¿Y qué hizo? Y la noche me fui a dormir, el otro día apareció muerto. Lo que más probablemente haya pasado en ese caso. Después yo lo seguí y tuvieron familia, tuvieron bebé, no pasó absolutamente nada porque le manejó el perro. Lo que más probablemente haya pasado es que el perro se retiró y el cachorro lo fue a buscar. El perro se retiró, el cachorro lo fue a buscar. El perro se retiró, el cachorro lo fue a buscar, el perro le gruñó, el cachorro se pudo haber retraído o no, otra vez 4, 5, 6, 7 veces en una noche, donde nadie, ningún adulto controla nada, y porque asume que mi perro va a aceptar un cachorro, el perro reaccionó con una agresión instrumentalizada. Y ahí tiene que ver por estar en un departamento. Tiene mucho que Porque en ver. realidad, si no en una casa grande con jardín, cada uno por su lado, el Es perro. probable. Es probable. Sí, sí, en los espacios pequeños aumentan los problemas muchísimo. Bueno, la agresión irritable no es lo mismo en individuos líderes que en individuos dependientes. En el individuo líder, la postura del individuo está erguido con la cabeza levantada, orejas y cola erectas, e inmediatamente antes del ataque las orejas se abaten sobre la cabeza. ¿Se acuerdan del perro que vimos al principio? Lo importante es que la fase de intimidación es seguida de cerca por una mordida breve, repetida y sacudiendo al adversario. Cuando el perro agarra, sacude. Si no hay sumisión de este último, produce una nueva secuencia hasta que el perdedor se retira. Es entonces donde el vencedor puede acercarse y lamer la herida del vencido. No es pedido de disculpas. La agresión irritable está siempre presente en los individuos dominantes, en una estructura dominante. Pero en los individuos dependientes, la agresión irritable, el individuo está echado con la cabeza baja, las orejas echadas hacia atrás y generalmente midriáceas. La fase de intimidación es poco audible. No me gruñó. A veces el perro, en agresión irritable, cuando el umbral de agresión baja muchísimo, hace un pequeño gruñido. Y los mordiscos son múltiples y no sacude al adversario. Ese individuo muerde, inmediatamente se produce la huida de la agresión, con los miembros flexionados, la cola bajo el vientre y las orejas hacia atrás. Finalmente el perro se esconde. Es un hipócrita, ataca y después se esconde. Esto puede ser un signo, es un signo de agresión irritable en perros dependientes, pero puede ser un signo que esté generado por estímulos recargadores, o puede ser una aparición brusca que está desencadenada por dolor agudo crónico, desendocrinia o alteraciones neurológicas. Entonces hay que ver muy bien qué sucedió en todo el desarrollo del comportamiento de ese individuo. ¿Cómo hacemos esto en el consultorio, Claudio? ¿Realmente vamos a dar un curso de comportamiento? La ansiedad es otro factor que está jugando mucho en la agresión. Y la ansiedad lo que tiene es que hay una desorganización de los autocontroles. En los estados ansiosos hay una pérdida de la adaptabilidad a toda variación del entorno. La mayoría de los perros con problemas suelen ser ansiosos, porque yo lo veo todo el tiempo. Bien, Se sí, quedan ¿en mi solos, opinión? rompen todo, y lloran, gritan. Voy a decir algo. En mi opinión hay un gran componente de los problemas de comportamiento general, hay un componente de ansiedad y emocional. Sí. Cuando yo a veces hace mucho tiempo decía, el problema emocional del perro era de qué estás hablando. Bueno, yo sigo sosteniendo lo mismo, porque sería, pero no porque no haya otro problema. Quiero decir, ante esta pregunta tuya, o ante este comentario, ¿muchos están relacionados con problemas de ansiedad? Sí, muchos. Bueno, las manifestaciones clínicas de ansiedad, las orgánicas, taquicardia, taquipnea, temblores, estrés. Comportamentales, varias, agresión por miedo, agresión por irritación. Y después tenemos las agresiones por causas médicas. Epilepsia, donde el letograma es normal, con episodios de agresividad, por ejemplo, repentina, no provocada ni predecible. Pero tenemos que entender bien este tema para poder llegar a esta conclusión.
Los episodios suelen producirse a intervalos regulares con frecuencia creciente. Diagnóstico, electroencefalograma, por ejemplo, consulta al doctor Pellegrini. Hidrocefalia o a cualquier colega que se dedique a la neurología. Hidrocefalia, habitualmente en perros pequeños, se está viendo en Jack Russell bastante frecuentemente. Diagnóstico por electroencefalografía o tomografía. Lapso mental es una definición que durante mucho tiempo se usó, después se dejó de lado, ahora a veces se vuelve a usar. Son cambios de personalidad por marcada agresividad en perros que llegan al año y medio. Cuidado que también entre el año y el año y medio está el desarrollo social del perro. Entonces, a veces hay un cambio de comportamiento, no porque tenga agresión por lapso mental, sino porque se llegó un nuevo periodo de desarrollo del perro. Diagnóstico por electroencefalograma, hipotiroidismo, que puede haber hiperactividad y o agresividad, que se postula una disfunción serotoninérgica. La agresión idiopática es aquella que se manifiesta a través de episodios de agresión agresivos muy violentos, descontrolados, no provocados ni no predecibles. O sea, y el idiopático ya sabemos, cuando aplicamos el término idiopático, no sabemos qué está pasando en realidad. Varios autores postulan que este tipo de agresión puede semejar la epilepsia psicomotora, que se caracteriza por ataques de solo unos minutos, donde el individuo responde dentro de ciertos límites del ambiente, siendo capaz de realizar estos motores coordinados. ¿Se acuerdan de hace muchos años, alguien que mató a la novia de 113 puñaladas? Los peritos hicieron probos de parte de él y quisieron mostrar que a nadie más, o sea, si la mata por una o por dos puñaladas, es una cosa, pero cuando un individuo mata por 113 puñaladas, los peritos querían decir que ese individuo tenía imputable porque era un acto de epilepsia psicomotriz. ¿Qué es un estado de inconsciencia? A ver, si el individuo pierde el control, a ver, el individuo, si llamamos de inconsciencia, aquí llamamos de inconsciencia. A ver, en una convulsión tónico-clónica, no es consciente de sus actos. Okay. No es consciente de sus actos. Hay descrito en un colectivo una persona se desnuda. Y no estamos hablando de un exhibicionista, una cambios comportamentales que son psicomotores, no son motores, o sea, no son tónico-clónicos como las convulsiones. Bueno, estas son las caracterizaciones, la categorización que todos conocerán de las causas neurológicas, vasculares, idiopáticas, traumáticas, anomalías del desarrollo, metabólicas, inflamatorias, degenerativas. Bueno, lo que hacemos en la clínica con todo esto que nos diste, todavía no muy interesante para poder desarrollarlo, pero ¿y cómo hago? Esto es clave. Hablamos del comportamiento agresivo, ¿correcto? La secuencia del comportamiento, cuando uno les cuenta, ahí en el consultorio, te preguntan cómo es la agresión, ¿gruñe o no gruñe? Acuérdense, fase aperitiva, tiene que haber signos previos en una secuencia normal. No hace falta estar mucho tiempo preguntando. ¿Cuándo empezó? Le va a decir repentinamente, tal vez. Usted le pregunta, ¿pero nunca le gruñó? Y ahí dice, bueno, gruñir sí. En ocasiones lo hacía, pero porque tenía mal humor. Entonces la secuencia empezó siendo normal, tal vez después ya no, o solo gruñe, y entonces la secuencia es normal. No quiere decir que el comportamiento sea normal, pero la secuencia es normal. Perdón, no quiero decir que el trastorno no sea una patología, pero es probable. Pero ya empezamos a tener en claro que si la secuencia es normal, no estoy pensando en un problema neurológico. Si la secuencia sea normal, sí. Puedo empezar a decir, bueno, tengo que tener herramientas. A ver, ¿lo derivo al etólogo o lo derivo al neurólogo? No, mire, el otro ejemplo, yo les voy a dar todos ejemplos, que me acuerdo. Hay muchísimos. Cuando sacudimos el mantel, una vez el perro, yo sacudí el mantel y se me... No, ese porque este tiene otro componente. Un pointer. Llevo la dueña con el brazo enyesado. Pregunto, nada, todo está bien en cuanto al desarrollo social, comportamental del perro, todo el proceso social. ¿Cómo fue?
No, mire, estamos hablando, estamos charlando con unos amigos, parados, el perro estaba por ahí, y de repente se me colgó del brazo. Obviamente eso es muy marcado. Ahí hay un comportamiento, una secuencia totalmente anormal, hay más que una secuencia anormal. Pero en principio, primer dato a tener en cuenta, si la secuencia del comportamiento es normal o es anormal. Normal tiene una fase repetitiva, acto consumatorio, señal de parada. Anormal, instrumentalización, es cuando se pierde esa secuencia. No hay fase repetitiva, sin señal de parada o sin ambas. ¿Predecible o impredecible? Y eso también es muy importante para saber qué hago. Pero realmente es predecible. No, es predecible. ¿Cómo? A ver, si está en un sillón y usted se acerca, ¿le gruñe? Sí. Ok. ¿En qué otra circunstancia? Y yo sé que si estoy sentado y me muevo, me va a atacar. ¿Pero cómo? Si yo estoy sentado y me muevo, me va a atacar. ¿Por qué dice que es predecible? Pues yo sé que eso puede pasar, porque usted lo conoce al perro. Pero ese comportamiento no es predecible fuera del contexto en el cual usted conoce el comportamiento. No, pero doctor, yo sé que me puede atacar. ¿Cómo que usted sabe que lo puede atacar? ¿No me dijo recién que lo va a atacar? No, bueno, de 10 veces que me levanto, 3 me atacan. Las otras 7 no. No es predecible. El dueño cree que es predecible porque lo conoce, entonces ¿qué hace? ¿Cómo hace? No, yo cuando estoy sentado y lo veo que me parece que está medio raro, por ahí agarro el celular y llamo al teléfono de casa. Entonces cuando suena el teléfono el perro se distrae y yo me levanto. ¿Esto te creen que estoy inventando? ¿Está así? Ese es el problema. Les puedo contar anécdotas, les puedo contar. Ahora, un caso clínico. Provocada o no provocada. De nuevo, esto está muy igual. Ahora que estamos todos locos, voy a contar un ejemplo que me acuerdo. Un chico que había sido atacado y el perro de 10 años le había desgarrado los testículos. En la casa la madre dice, ¿qué es por culpa de él? No, por culpa de él. Entró a la pieza y no pidió permiso. ¿Cómo entró a la pieza y no pidió permiso? ¿A qué pieza entró? A la nuestra. ¿Y dónde duerme el perro? Con nosotros. Y él tiene que saber que no puede entrar a la pieza porque el perro no reacciona bien, no le gusta. Él lo provocó. De nuevo, en términos sociales es correcto que el perro en ese lugar tiene una prerrogativa jerárquica importante y entonces cuando un individuo que duerme en otra pieza para el perro, él durmiendo en la pieza de los propietarios durmiendo en su cucho, como dije al principio, tiene más prerrogativa que el niño que duerme en otra habitación. Cuando el niño va a ingresar a la pieza, el perro puede reaccionar con agresión, pero no se le va a tirar encima a atacarlo porque va a presentar una secuencia anormal si hace eso. Entonces, acá estamos en un límite de provocada, no provocada. Lo que significa provocada no es con intencionalidad, sino que hay una realmente provocación que el perro recibe como tal. Pero si la agresión está en la habitación y el perro le gruñe es una cosa, si el perro sale hasta la puerta y lo ataca, la cosa cambió. Intensidad relacionada con el estímulo disparador o desmesurada, eso es muy importante también, como dato. Si un perro tira un tarascón, digamos, ante una situación determinada, o si el perro se abalanza al dueño y no lo suelta, no es lo mismo si yo tengo una discusión con alguien, no es lo mismo, no es lo mismo una discusión entre dos personas que va levantando el nivel, que va levantando el nivel, que va levantando el nivel, y que de repente se agarran una trompada, que dos personas que están discutiendo y uno se da vuelta y le pega un fierrazo por la cabeza al otro. Es decir, un perro
que reacciona ante un estímulo mínimo, este chico, un estímulo mínimo, habría que ver el contexto, pero acercarse a una pieza y el perro dispararse con una intensidad desmesurada, supongamos que fue provocada por la educación que tuvo el perro y bla bla bla, en el contexto que se encontraba el animal y jerárquicamente su prerrogativa, si puede haber sido provocada, pero la intensidad de abalanzarse sobre un individuo no es normal. Es desmesurada en relación al estímulo que le dio origen. Cambios repentinos en la actitud. Lo estaba acariciando y de repente me atacó. Eso no es normal, cambio de humor repentino. Pueden llevarlo al etólogo, sí, pero el etólogo seguramente lo va a mandar al neurólogo. Siendo muy simplista. Como entonces uno puede empezar al revés. Me acuerdo de un caso, que Fernando no se va a acordar, porque lo vio hace muchos años, por ahí si se acuerda. No creo, de un Cocker Spaniel que agredía al dueño de la siguiente manera. El síntoma era este: el dueño estaba sentado en un sillón, el dueño venía, el perro venía con la pata, según el dueño, le pedía una caricia. Y cuando el dueño bajaba la mano para acariciarlo, el perro lo atacaba ferozmente. Eso no es absolutamente normal para nada. Y estamos hablando de una patología en la cual el perro tiene un cambio repentino de la actitud. Y el comportamiento posterior, si es coherente con el inicial o es incoherente. No, mi perro es malísimo, es dominante. Bueno, ya me dijeron, no, probé de todo, lo castramos, le pegamos y no responde. En la agresión, el perro me gruñe, me mira, bla, bla, bla. Y después me ataca, y cuando me ataca, suelta y se pone a temblar. Ese no es un perro jerárquicamente dominante. ¿No? Porque un perro, el comportamiento posterior no es coherente con el comportamiento inicial. Entonces, en la clínica lo que pueden hacer es esto. Por ejemplo, con el comportamiento agresivo. Para empezar a saber para qué lado apuntamos. En la secuencia, en la predictibilidad, en la intensidad, en los cambios de humor, en el comportamiento posterior al acto. Y de esta manera podemos empezar a reconocer la posibilidad de una causa orgánica, que puede ser además neurológica o no. Caso clínico. Entonces no me voy a olvidar más, siempre es el mismo. Especie canino, raza Doberman, sexo macho, edad 4 años. Motivo: agresión hacia el propietario, era un matrimonio. Les digo cómo trabajo yo en el domicilio, porque para mí es muy importante ver al animal en su hábitat. Cuando yo voy a una consulta, le pido al dueño que encierre el perro previamente a mi llegada. ¿Por qué? Por una cuestión territorial. Yo no entro al lugar donde está el perro. El perro va a tener que entrar al lugar donde estoy yo. Y el perro cambia totalmente el comportamiento si yo entro donde está el perro o si el perro tiene que esperar media hora en un lugar encerrado antes de entrar donde estoy yo. Y de paso veo la peligrosidad de ese animal. Y no es lo mismo un perro encerrado, que está ladrando como un condenado tirando la puerta abajo, que un perro que yo entré a la casa y si el dueño no me dice que tiene perro, yo no me entero. Yo ya estoy evaluando al perro antes de ver al perro. Bien, acá dice eso: familia, matrimonio sin hijos, hábitat, un departamento, el área de descanso, el dormitorio. Ejercicio de 2 caminatas de 1 hora diaria. Datos relevantes. El perro tenía signos jerárquicos ritualizados desde los 6 meses de edad. Gruñía. Fue sometido a un entrenamiento de obediencia, con muy buena respuesta. La agresión, signos jerárquicos ahí no. Signos jerárquicos ritualizados, no gruñidos, sino signos de postura corporal. Al principio dije signos jerárquicos. Ritualizados eran signos de postura corporal. Después apareció agresión ritualizada a partir de los 2 años, con gruñidos. Y recientemente agresión ritualizada sin causa aparente. Eso me dice el dueño. De repente no me ataca,
pero me gruñe, de la nada. ¿De la nada? Sí, se lo puedo mostrar. Yo todavía no, el perro no había ingresado al lugar que estaba en el living. ¿Cómo se va a comportar conmigo el perro? No, dice. No, con las visitas en general no hace nada. Dije, déjelo. Mi evaluación era que era correcto, eso, digo, déjelo entrar. El perro entró, muy tranquilo, se echó en un lugar. El dueño me dice, yo le voy a mostrar cómo hace lo que hace el perro. ¿Y cómo va a mostrar? Si es sin causa aparente. Pues yo estoy hablando con usted, yo ya lo conozco, yo estoy hablando con usted, hago así para mirar para otro lado y cuando giro la cabeza el perro me gruñe. Y de hecho hizo eso y el perro me gruñó. Bueno, pero lo miró fijo. Miraba para el otro lado y el perro le gruñía. Es decir, reacciones agresivas, rituales por suerte, sin causa aparente. Si bien había, obviamente uno podría decir, no, es un signo de dominancia y quedar ahí. Uno podría haber dicho, con todos los antecedentes que tiene el perro está dominando y lo que es agresión es una agresión jerárquica. La agresión jerárquica era de parte del diagnóstico, pero había algo que a mí no me cerraba. Exámenes complementarios, bioquímica sanguínea, orina normal, perfil tiroideo T4, T4 libre, TSH normal, electroencefalograma, focos múltiples de ondas agudas, asimetrías significativas en el área prefrontal para las bandas lentas y para la banda alfa, baja coherencia interhemisférica en el área prefrontal. Esto informado por el neurólogo. Tratamiento, fenobarbital, cognitivo-conductual, diagnóstico de agresión por epilepsia, agresión jerárquica y por epilepsia, se dio fenobarbital, después me acuerdo que el perro tuvo una reacción alérgica y se le dio oxcarbazepina en ese momento, hasta donde lo seguí había respondido bien y años después me lo encontré en la calle, porque en otra situación venía con su perro. Pasamos a ver un poquito miedos y fobias, que también pueden tener un componente de ese tipo, o si se hace tarde, no sé cómo están, pueden hacer preguntas. ¿Sigo? Sí. Miedos y fobias. Miedo. Respuesta consciente, racional y emocional. Respuesta consciente, racional y emocional. Hay hiperactividad autónoma, temblores, micción y edificación ante la cercanía de situaciones o objetos que el animal considera peligrosos. Dicha respuesta generalmente es adaptativa. El miedo es adaptativo, en general. Y puede manifestarse a través de escape, pelea o inmovilidad, aunque también puede llegar a ser exagerada y aún maladaptativa en animales que sufrieron experiencias adversas. Sin llegar a ser una fobia, el animal puede presentar miedo que no sea adaptativo. Pero el miedo, como básicamente es un comportamiento que tiene una base genética y que tiene una función adaptativa, evitar situaciones peligrosas. La fobia es una reacción de miedo desproporcionada, que incluye reacciones de evitación irracionales y extremas. Esto es muy importante entender. Mientras los miedos pueden disminuir en intensidad o incluso desaparecer ante la desensibilización sistemática, que es una técnica de modificación del comportamiento, que básicamente es una exposición gradual al estímulo, o la inundación, que es otra técnica en la cual se somete al animal a un estímulo de alta intensidad. No quiere decir que sepa hacerlo, sino que digo que son dos técnicas. Las fobias no se extinguen con este tipo de técnicas, sino que empeoran. Una vez un animal fóbico, el entrenador le dijo al dueño fobia a los petardos, lo que le decía era: usted compre ese chasquibún y explote chasquibún cada 2 horas en su casa todo el tiempo hasta que el animal se adapte. Estado fóbico es un estado reaccional caracterizado por la producción de respuestas de miedo o fóbicas al ser expuesto a un estímulo o grupo de estímulos bien definidos, donde el animal ya no tiene fobia a un objeto puntual, la
la tiene obviamente, pero que está en un estado que llamamos estado fóbico, donde los procesos que lo originan son la sensibilización y la anticipación emocional. ¿Qué es sensibilización y qué es la anticipación emocional? La sensibilización es un aumento progresivo de una respuesta de miedo. El miedo va aumentando a lo largo del tiempo, con tendencia a la fijación, producido por la exposición repentina a un estímulo desconocido que el animal percibe como peligroso. Esto se da muy frecuentemente con la pirotecnia. Primer año el animal no tiene miedo. No tiene miedo. Después el dueño dice, no, unos bombazos terribles, tenía miedo, tuvo miedo. Pero ¿sabe lo que pasó, doctor? Hoy escucha un cohetito en la otra cuadra y ya se asusta. Está sensibilizado. Es un proceso que a veces es muy rápido, a veces lleva más tiempo, pero con la pirotecnia suele pasar eso. Anticipación emocional es la presentación de una respuesta de comportamiento característica del miedo antes de que el estímulo que habitualmente lo origina se halle presente. Como una ansiedad. Es un estado preansioso. La tormenta. Sí, lo que pasa es que con la tormenta que puede ser, pero lo que sucede es que los perros detectan cambio de la humedad, de presión, que es como previo a la presencia de tormenta, el estímulo para el perro ya está. Son signos atávicos, dirías. Sí. Eso en la naturaleza lo que tiene como función es buscar la guarida. Pero los truenos sería como la pirotecnia. Hay una teoría que dice que para tratar los problemas de las tormentas y los miedos de los truenos, usando audios de sensibilizar. Me refiero que actuaría como... No, por eso digo, te hago este comentario. Podría ser, pero el trueno está asociado a la tormenta, quiero decir. O sea, Sí. entonces, la pirotecnia No está asociado. no está asociada a la tormenta. Los truenos están asociados a cambios de presión en la atmosférica, humedad, etc. Ese puede ser el que tiene terror de entrar a la veterinaria, por ejemplo, el que no quiere entrar porque ya sabe, ya sabe. ya tiene terror antes de entrar. No solo antes de entrar, Que hay que entrar, cuando que camina puede- hacia la veterinaria. o que no no quiere quiere ir, pasar dice por el la dueño. puerta. ¿Eso podría Sí, ser un sí, ejemplo? sí, exactamente. Es una característica. Todavía no llegó a la veterinaria. No, por eso, no quiere Entonces, pasar por la puerta. entonces dice, sabe que va. Y a veces no va, pero el perro por ahí no quiere pasar. Bueno, acá de nuevo, esto puede ser larguísimo, pero fíjense las clasificaciones y acá están las escuelas anglosajonas con las fobias específicas o simples, o fobias generalizadas, y la escuela latina con su descripción nosográfica en estadio 1, estadio 2, estadio 3, que sería el estadio, como habíamos dicho, preansioso. Son clasificaciones, una enfoca más descriptivamente y enfoca más los síntomas, la otra hace un enfoque de los síntomas, son parte de una entidad nosográfica y entonces usan varios signos y varios síntomas para poder emitir un diagnóstico. Especie canino, raza collie, sexo macho, edad 4 años. Motivo de la consulta, miedo generalizado. Familia, matrimonio con 2 hijos, hábitat, casa con jardín, área de descanso, dormitorio de los propietarios. Ejercicios, 2 a 4 caminatas por día. Datos relevantes. Miedo a la pirotecnia a partir de los 2 años. Estado fóbico a partir del año siguiente. Está sensibilizado, ahí no pensaríamos en nada complicado, pero no necesariamente pensaríamos en una causa neurológica. Resistencia a salir a la calle. Ya llama la atención. Tiempo después comienza a evitar contacto con las visitas. No con las visitas, no con las visitas. Luego se recluye en la habitación de los propietarios, es cuando a mí me llaman. Pero se pasa ahí todo el día. Y comienza a evitar contacto con los propietarios. Examen clínico normal, diagnóstico presuntivo, primero sí una fobia por sensibilización. ¿Y después qué más? ¿Solo eso? No, a mí no me cerraba. Trastorno de pánico de origen desconocido. Exámenes complementarios, electroencefalograma,
ondas agudas y actividad rápida de bajo voltaje en áreas temporales. Diagnóstico, fobia por sensibilización, trastorno de pánico por crisis epiléptica. Tratamiento de sensibilización sistemática, contracondicionamiento, y ahí se le dio con carbazepina 10 miligramos por kilo cada 8 horas. Bueno, eso es todo de mi parte.